Horus estaba de pie con sus brazos descansando a la altura de los hombros sobre un armazón. Sus manos se movieron con irritación. Los adeptos se escabullían a su alrededor, sondeándole con sus herramientas. Pero como los cocodrilos de la antigua Terra permitían que los pequeños pájaros limpiaran sus dientes, el architraidor les perdonó esta atención molesta. La oscuridad rodeaba al Señor de la Guerra. Las luces de su arsenal estaban apagadas, excepto un solo rayo rojo que iluminaba su cuerpo hinchado de poder. Chorros de vapor perfumado salieron de los tubos que lo rodeaban. Bendiciones a los retorcidos espíritus de la máquina de su armadura eran llevados a cabo y servían de contrasépticos para sus heridas. Una precaución innecesaria. Ross lo había cortado profundamente, pero desde Molech sus prodigiosos poderes de autorreparación habían mejorado 10 veces, y la herida ya estaba cerrando. Un dolor sordo en el riñón y una cicatriz que le picaba eran todo lo que quedaba para recordarle el intento de asesinato que llevó su hermano Ruth. Horus vivió. La legión de Ross había sido devastada, un golpe fatal, y dudaba que el Rey Lobo estuviese en cualquier estado para luchar durante un buen tiempo. A pesar de su victoria, Horus estaba de mal humor. Podría haber matado a Rus, pero no lo hizo. Sentía una pequeña sensación extraña. Una ronca fanfarria anunció la llegada de una petición de Ololitos. Solo había unos pocos hombres en su flota que se atreverían a comunicarse directamente con él. El mensaje sería importante. Las vidas de aquellos que perdían el tiempo de Horus se medían en segundos. «Déjenme», le dijo a los adeptos. Estos se inclinaron, se arrastraron y recogieron sus herramientas. Antes de que la fanfarria sonara de nuevo, habían abandonado la habitación. «Ololito en marcha», ordenó Horus. Una fantasmal miniatura de Ezequiel Abaddon se manifestó en línea con los ojos de Horus. «Mi señor Horus», dijo Abaddon, «los lobos espaciales están dejando el sistema en desorden. Se necesitaría poco para matarlos a todos. Están acabados como legión». «Si quieres permiso para conseguirlo, lo tienes, Abaddon», dijo Horus. «Reuniré inmediatamente a mis ejércitos», dijo. «Los portadores de la palabra ya los persiguen, al igual que los devoradores de mundos». «Refuerza tu compañía con Alfarius», dijo Horus. «Apreciarán la oportunidad de terminar lo que comenzaron en Alaxes. Cazadlos, matadlos. No dejaré a ninguno de los guerreros de Rus con vida para que me enseñen sus colmillos otra vez, Ezequiel. Y cuando termines con ellos, tráeme por favor la cabeza de mi hermano». El fantasma de Abaddon sonrió con anticipación. Empezó a esbozar sus intenciones, pero la atención de Horus se desvió por completo. El dolor en su costado empezó a picar y se hinchó, y su oído se oscureció. Cerró los ojos, se sintió débil, desconectado del mundo que le rodeaba, y una imagen parpadeó en el ojo de su mente, desplazando su entorno inmediatamente. Se vio a sí mismo en un vasto campo, contra una horda interminable de la humanidad demoníaca. Pero no era Horus el señor de la guerra, era Horus Lupercal, favorecido por el emperador. Este otro Horus volvió su cara hacia el cielo, hacia donde miraba la presencia del señor de la guerra, y gritó palabras que el señor de la guerra no podía oír. Su cara estaba retorcida por la angustia y el odio, y un temblor recorrió su alma. Tantas muertes, parecía estar diciendo, tanta traición, tantos juramentos rotos, tanta sangre. Abaddon dejó de regodearse y se extrañó. «¿Mi señor?» Horus se volvió en sí de repente. Sus ojos se abrieron. El sudor le llegaba hasta los ojos. Sentía náuseas. La debilidad que nunca pudo mostrar y le escondió lo más profundo de su ser. «Nada. Destruye a los lobos espaciales. Cuando termines, vuelve a unirte a mí. El momento de atacar está cerca. Hoy enviaré una orden a nuestras flotas y a nuestros ejércitos. Ha llegado el momento de hacer nuestro viaje hacia Terra». Si te gustó el video, por favor considera compartirlo en tus redes sociales. Además, te invito a dejar tu like y comentario si te gustó lo que escuchaste. Si deseas ayudar a este canal,
Suscríbete y activa las notificaciones. También, si deseas hablar de Warhammer, te invito a mi servidor El Astra Basados, link en la descripción del video. Te ha hablado Legan y te deseo buenos días. El emperador protege.